Buenas noches, por parte del Colegio de Nutriólogos de La Laguna, les damos la bienvenida a la sesión del mes de septiembre. El día de hoy tenemos a la maestra Kenia Lira Reyes, se las voy a presentar. Ella es licenciada en Gastronomía y Nutrición, egresada de la Universidad La Salle Laguna. Es maestra en Ciencias Químicas y sus áreas de investigación son compuestos bioactivos, alimentos funcionales. Tiene varias certificaciones en nutrición clínica y nutrición deportiva. Y ella es jefa del departamento de vinculación del Colegio de Nutriólogos de La Laguna. Antes de iniciar, les pedimos de la manera más atenta que por favor tengan sus micrófonos en silencio. Al final de la presentación tendremos una sección de preguntas y respuestas donde podrán escribirlas de manera por el chat o prender lo que es su micrófono y preguntárselo directamente a la maestra Kenia. También vamos a dar avisos acerca de nuestro congreso que se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre de la salud hormonal femenina. Dando por iniciado y le paso la palabra a la maestra Kenia. Hola Paula, muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues vamos a comenzar con el tema de el día de hoy, que son generalidades e impacto hormonal en el rendimiento del atleta femenino. ¿Sí? ¿Listo? Para entrar un poquito en contexto, sabemos que la nutrición deportiva juega un papel crucial en el rendimiento y recuperación de los atletas. A medida que las exigencias o demandas físicas y mentales se van incrementando específicamente en deportes de élite, también se ve la importancia de una buena nutrición y una alimentación planificada y específica a los requerimientos de cada deportista, por lo que se han establecido ciertos parámetros importantes que van a contribuir a mejorar el rendimiento del atleta. La principal, y lógicamente, es la alimentación o nutrición adecuada a cada sujeto en específico, a la actividad física que desempeña y también al medio ambiente en el que va a desarrollar esta actividad física. Entre estos tres principales, digamos, puntos específicos a evaluar es la adecuada alimentación, ya que conocemos y sabemos que esta alimentación condiciona previamente poder efectuar un esfuerzo físico de cierta intensidad y o duración, ¿sí? También es importante mantener un equilibrio hidroelectrolítico y energético mediante la aportación de nutrientes exógenos al inicio y a lo largo del mismo entrenamiento o de la misma competición, ayudando a preservar el glucógeno muscular independientemente de la intensidad y tipo de ejercicio que se realice. Otro punto importante, pero no de menor relevancia, es la reposición de los sustratos energéticos que se ven depletados durante el ejercicio físico. Aquí es importante esta reposición de sustratos energéticos, ya que vamos a potenciar los procesos anabólicos posteriores en la recuperación, permitiendo que el atleta pueda recuperarse y volver a hacer una sesión de ejercicio o competición bajo las condiciones óptimas. ¿Sí? ¿Qué nos dice la evidencia científica y cómo es que está el contexto actual de la nutrición deportiva? ¿Mm? Sin embargo, a pesar de todo el conocimiento en cuanto a nutrición deportiva se cuenta, existe un desfase, pues digamos, un poco grande entre lo que se conoce actualmente, conocimientos con base científica, a lo que los atletas están expuestos o les están recomendando ciertos expertos en nutrición, así como a veces sus entrenadores, ¿sí? Hay evidencia que demuestra que el 47% de las atletas mujeres están principalmente en riesgo potencial si se siguen estas recomendaciones nutricionales erráticas en cuanto a materia de nutrición deportiva. ¿Por qué? Porque están en riesgo de tener un consumo calórico inadecuado para sus necesidades. Desafortunadamente, la investigación deportiva específica en atleta femenino es escasa por la complejidad de abarcar estos hallazgos y por todas las irregularidades que pueden presentarse en cada deportista femenino, ¿sí? ¿Cuál es la consideración nutricional básica en atletas, no solamente femeninos, sino independientemente del género? Primero es mantener una disponibilidad energética adecuada para impulsar el entrenamiento, tanto en el día al día como en una perspectiva a largo plazo, mejorando el rendimiento del atleta. Los principales medios que ya conocemos para cuantificar esta disponibilidad energética es el balance energético, disponibilidad energética, que va a depender directamente del gasto de energía que exige la actividad física. Balance energético ya sabemos que es
la diferencia entre las calorías que se van a consumir en el día al día y la oxidación que se va a tener de estas. Disponibilidad energética, sin embargo, es el total calórico que se va a disponer para realizar procesos fisiológicos y homeostáticos posterior a que se contabiliza el gasto energético por ejercicio, ¿sí? Dentro de esta disponibilidad energética como parámetro, pues es un factor muy difícil de manipular o de medir en la vida cotidiana de los atletas, ¿sí? Por lo que se ha establecido lo que se conoce como deficiencia energética relativa en el deporte, o REDS por sus siglas en inglés, ¿sí? Que va a ser una condicionante para el rendimiento deportivo. Entre estas alteraciones vistas en los REDS se encuentra también el ciclo menstrual, que debido a las alteraciones hormonales predecibles, pero sin embargo son inconsistentes dependiendo de también la actividad física que se realice. ¿Listo? Entre estas redes, como podemos observar en la imagen, se encuentran principalmente, o la bien descrita, triada del atleta femenino, donde vamos a observar una disfunción en la función menstrual, con ciclos irregulares, pérdida de las menstruaciones, o conocida como amenorrea, y no se puede presentar incluso la menarca a partir de los 15 años. Esta misma triada del atleta femenino está constituida por una deficiencia en la salud ósea, lo que va a estar predisponiendo al atleta a lesiones óseas por estrés recurrentes, alguna fractura traumática causada por un esfuerzo menor y digamos que una sensibilidad mayor a lesiones. Incluso hay disminución de la función endocrina con síntomas de hipotiroidismo que van a condicionar el rendimiento que va a tener el atleta en competición o en su entrenamiento cotidiano. ¿Sí? ¿Qué es lo que la evidencia científica dice y lo que refieren ciertos atletas? Bueno, aquí está una frase de una entrevista realizada posterior a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Ella es una nadadora china, Fu Yuanhu, que después de la entrevista de haber quedado siempre con la presea de oro, pasó a tercer lugar. Cuando la entrevistaron, ella contestó lo siguiente: creo que hoy no he rendido muy bien, es porque ayer me vino la regla. Así que me sentí especialmente cansada, pero no es una excusa, aún así no nadé lo suficientemente bien. Leyendo esta entrevista, yo considero que la mayoría, si no es que casi todas las atletas femeninas en cierta condición, en cierta etapa, llegan a sentirse identificadas con ella porque perciben un menor rendimiento a la hora de su regla, ya sea por cuestión de la sintomatología que se pueda presentar, como mucha retención de líquidos, los cólicos menstruales o incluso hay una depletación y un agotamiento más significativo, ¿sí? En un estudio realizado en un equipo de fútbol profesional de elite en Europa, se analizaron 5 aspectos importantes, ¿sí? Mediante entrevistas. Esos 5 aspectos involucraron síntomas, preparación, rendimiento, recuperación y manejo post-entrenamiento, ¿sí? Los resultados fueron significativamente, pues, que me mostraron un menor rendimiento durante la etapa premenstrual, mostraron menor rendimiento competitivo. Se observó que el 26.7% de las atletas tuvieron una menor recuperación y utilizaban medicación profiláctica para reducir la sintomatología presente, la mayoría de ellas sin receta médica, ¿sí? Durante la etapa de menstruación, 53% de las participantes mostraron que se hubo una reducción en el apetito, en la calidad del sueño y que veía comprometido su rendimiento competitivo, ¿sí? La recuperación posterior al entrenamiento o a los juegos era el 66.7%, percibió que era una mala recuperación. Cuando hablamos de rendimiento competitivo, se evaluaron 3 factores que fueron los que se vieron mayormente afectados. El 93% fue en la potencia, 87% refirió presentar fatiga durante esta etapa de menstruación, mientras que el 66.7% mostró o refirió una concentración menor. Estos son aspectos psicológicos, entonces se veía afectada su reacción y la confianza que tenían al momento del partido, ¿sí? Pero ¿cómo es que puede afectar el ciclo menstrual al rendimiento deportivo? Aquí es muy importante mencionar que, como sabemos, la mayoría de los deportes no fueron diseñados específicamente para mujeres, ¿sí? Pudiendo afectar el ciclo menstrual o incluso sabemos que a largo plazo pueden presentarse significativas, bueno, significancias muy notables en cuanto al rendimiento
y a los ciclos menstruales, ¿sí? El ciclo menstrual no solo se ve afectado por la actividad física intensa, sino que también funciona a la inversa. Este ciclo puede afectar el rendimiento del cuerpo femenino, ¿sí? Para entender un poquito mejor cómo es que se afecta ambos, vamos a decir cómo se clasifica o cómo funciona el ciclo menstrual. Principalmente está dividido en dos fases, como se puede observar en la imagen. La fase folicular y la fase lútea, y hay dos acontecimientos importantes en este ciclo. El primero es la menstruación y la ovulación, ¿sí? Durante la fase folicular, que es la primera fase del ciclo menstrual, vamos a tener una producción de la hormona folículo estimulante o FSH, como se puede observar en color azul en la gráfica, ¿sí? Esta hormona va a hacer que se maduren los óvulos dentro del ovario o el folículo dentro del ovario para producir o empezar la iniciación de producción de estrógenos, que se puede observar que esta fase está dominada principalmente por esta hormona, ¿sí? A su vez, esta activación de estrógenos hace que se pueda dar la fase principal o el acontecimiento principal del ciclo, que es la ovulación, que sabemos que después de 11-15 días que no hay fecundación del óvulo, en este cuerpo lúteo los residuos van a desprenderse del endometrio y da lugar a la menstruación. Es importante destacar que durante la segunda fase, que es la fase lútea, también hay un pico en la producción de progesterona, que también es una hormona sexual condicionante para el rendimiento femenino, ¿sí? La siguiente imagen podemos ver un desglose de cómo son este ciclo menstrual. Tenemos el ciclo uterino, perdón, en la parte posterior de la imagen. Vamos a separar las hormonas ováricas como estrógeno y progesterona, que aquí es importante recordar que en la primera fase, que es la fase folicular, los estrógenos tienen su mayor producción, mientras que en la segunda fase, posterior a la ovulación, es la progesterona la que va a predominar, ¿sí? Como hormonas de la hipófisis vamos a tener a la hormona folículo estimulante, que su mayor pico de producción es durante la primera fase, disminuyéndose o depletándose considerablemente en la segunda fase, así como la hormona luteinizante, que va a tener su pico máximo durante la ovulación y posteriormente se va a reducir. Sí, listo. El ciclo menstrual influye en el rendimiento deportivo, pero ¿cómo lo hace? Para poderlo entender mejor, lo vamos a dividir en 4 niveles. La primera es la activación muscular, que las hormonas sexuales producidas por los ovarios influyen en la activación directa del músculo. Estas dos hormonas que ya mencionamos son el estrógeno y la progesterona. El estrógeno va a tener un efecto neuroexcitador que va a comprometer o va a activar el músculo esquelético, ¿sí? Se va a presentar mayor fuerza durante esta primera fase del ciclo menstrual. Posterior a la ovulación, pues observamos, como se vio en la etapa anterior, en la imagen anterior, perdón, cómo la progesterona predomina y esta progesterona es un antagónico del estrógeno. Esta va a inhibir el efecto neuroexcitador que producen los estrógenos y se va a ver menor presencia de fuerza en el atleta femenino, ¿sí? En cuanto a la termorregulación, se puede observar que la termorregulación va a incrementar 1 grado o medio grado centígrado aproximadamente durante la segunda etapa del ciclo menstrual, que es la fase premenstrual, como también se le puede conocer. Después de la ovulación, se puede observar un incremento de la progesterona significativamente y al igual que el estradiol. Casi al final de esta segunda etapa, que es la fase lútea, podemos observar que el estrógeno vuelve a iniciar su activación, sin embargo, no en la misma cantidad que en la primera etapa. ¿Cómo es que esta termorregulación condiciona el rendimiento? Bueno, pues hay evidencia de que compromete el rendimiento en el atleta femenino. Sin embargo, estudios recientes demuestran que durante ejercicios de corta duración o baja intensidad, este aumento de la temperatura de medio a 1 grado centígrado se asocia a la progesterona y puede ser beneficioso. Sin embargo, o contrario a, en deportes de alta resistencia, este aumento de progesterona y de temperatura puede exigir una mayor condición cardiovascular y perjudicar de manera significativa el rendimiento del deportista. ¿Listo? En nuestro tercer punto, etapa de afección, vamos a tener la disponibilidad de los sustratos que se utilizan al momento de hacer alguna actividad física. Como se mencionó, el estrógeno es principalmente predominante en la primera etapa, que es la etapa folicular. ¿Qué es lo que el estrógeno condiciona? Pues es una hormona anabólica
También va a hacer disponibles los ácidos grasos libres y promover la oxidación de los lípidos. También se ha observado una preservación de proteína, mayor uso de lípidos y menos carbohidrato en comparación a atletas masculinos, ¿sí? Lo que puede mejorar el rendimiento de la fuerza y la formación de masa muscular. En cambio, en la segunda etapa, donde predomina la progesterona, se va a reducir el efecto que tienen los estrógenos, limitando la oxidación de grasas. ¿Sí? ¿Cómo es el comportamiento, la composición corporal y el rendimiento? Sabemos que el aumento en la composición corporal, principalmente por masa grasa y retención de líquidos, va a predominar en la segunda fase del ciclo menstrual, debido a que hay un aumento de la progesterona. Este aumento de la progesterona va a condicionar que se dé también una disminución en la insulina. Una disminución en la insulina se va a asociar a una mayor presencia de apetito y consumo o preferencia por alimentos con alto contenido calórico en la etapa previa a las regla o la menstruación. También el incremento de la progesterona en la segunda etapa, que es la etapa lútea o fase lútea del ciclo menstrual, va a condicionar un aumento de la aldosterona, que esta hormona es a la que se le va a atribuir la retención de líquidos que tienen las atletas. ¿Sí? ¿Cómo es que el ciclo menstrual y el rendimiento deportivo lo perciben las atletas? Hay diferentes formas o parámetros que se utilizan para medir la percepción. Puede ser a través de las sensaciones que tiene el atleta femenino, a través de los objetivos que se establecieron y no se pudieron cumplir, de las marcas registradas y los registros que tengan en cuanto a mejoramiento, ¿sí? El 60% de las atletas femeninos refieren o perciben un empeoramiento de su rendimiento durante la segunda etapa del ciclo menstrual, que es la fase lútea. ¿Sí? ¿Qué estrategias se sugieren o recientemente se ha descrito para mejorar el rendimiento durante esta etapa? Pues la sincronización del ciclo menstrual, que es importante tener en cuenta un abordaje completamente multidisciplinario. Tiene que participar el nutriólogo de ese atleta, su entrenador, para poder hacer una periodización correcta de su ejercicio. Esta sincronización del ciclo pretende que cotidianamente se pueda consumir alimentos y el entrenamiento se acople a cada etapa. Aquí es importante mencionar que también el atleta tiene que tener un control y monitoreo exacto de su periodo para saber exactamente cuántos días y cuál sería la periodización de ese ejercicio. Como recomendación general y conforme lo que ya vimos de producción hormonal, se recomienda en cuanto a recomendaciones de ejercicio que durante la menstruación se descanse los primeros días de la regla y después se puedan introducir poco a poco actividades de baja intensidad, ya sea como pilates o yoga. En la fase folicular, como se aumenta el estrógeno, que es una hormona anabólica, se puede aumentar el entrenamiento centrándose principalmente en el entrenamiento de fuerza y de velocidad. Cuando pasamos a la ovulación, se recomienda entrenamientos de resistencia y en la última fase del ciclo menstrual, que es la fase lútea, como hay un aumento en la progesterona y reducción en estrógenos, se recomienda tener suficiente tiempo de recuperación y aumentar el entrenamiento de movilidad. Sí. Cuando hablamos del abordaje del lado nutricio, vamos a tener dividirlo por etapas. En la menstruación ya mencionamos también que es presencia de estrógenos. Entonces aquí como hay una inflamación fisiológica, se va a recomendar el consumo de pescados azules, lino, chía, cáñamo, alimentos ricos en omega 3 que nos van a ayudar a reducir esta inflamación fisiológica. También se recomiendan especies antiinflamatorias, mantener una hidratación adecuada, ya sea mediante el consumo de aguas, caldos, sopas calientes o incluso electrolitos, que en deportistas es muy importante saber qué es lo que se está perdiendo durante el entrenamiento, si es mayormente glucosa o cuál tipo de electrolito. También hay una pérdida significativa de hierro durante la etapa de la menstruación, entonces se van a recomendar el consumo de alimentos altos en hierro. Tenemos el hierro Hem y no hemo. Sabemos que hay alimentos que también van a inhibir la absorción del hierro o la biodisponibilidad del hierro, principalmente de origen vegetal. Entonces hay que cuidar el consumo de estos alimentos. Entre estos alimentos inhibidores tenemos la cafeína, la teína y los lácteos, ¿sí? En cuanto a la fase folicular, que tenemos también nuestro pico de estrógenos, vamos a recomendar el consumo de verduras, frutas, mariscos y ostras, que son alimentos ricos en antioxidantes y zinc. Hay que recordar que aquí la hormona folículo estimulante, que es la encargada de que madure el folículo en el ovario, entonces hay que proporcionar zinc y antioxidantes para que se dé esta maduración folicular.
Cuando en la etapa de folicular hay una elevada o una exageración en la producción de estrógenos, estos estrógenos pueden condicionar a que se presenten cólicos o mayor presencia de dolores, espasmos y también condicionar que se presenten menstruaciones, pues digamos, abundantes. Entonces aquí va a ser importante recomendar crucíferas que pueden ser col, brócoli, col de Bruselas, ya que tienen a inactivar la producción de estrógenos que es necesaria ya cuando vamos a entrar en la ovulación, ¿sí? Esta inactivación se da principalmente en dos órganos, que es el hígado y el intestino. Entonces, a nivel intestinal se recomienda tener un adecuado consumo de alimentos prebióticos y probióticos para mejorar la salud intestinal y endometrial, porque es aquí donde vamos a iniciar la inactivación de los estrógenos. ¿Qué alimentos son ricos en probióticos? Pues pueden ser todos los alimentos fermentados, el kefir, kombucha, ¿sí? El kimchi. Durante la fase ovulatoria, tiene una poca duración de 12 a 24 horas o máximo 36 horas, es recomendado reducir o mantener los niveles de estrógeno, ¿sí? Porque llega a su punto máximo y dará la última fase al ciclo menstrual, que es la fase lútea. Aquí vamos a recomendar alimentos que me ayuden a normalizar la producción de progesterona para después ver el incremento y la reducción de los estrógenos, que sería principalmente cereales integrales, carnes, proteínas en específico y cereales o arroz y leguminosas, ¿sí? Llegando a la última fase del ciclo menstrual, que es la fase lútea, vamos a estar recomendando que el atleta pueda ingerir alimentos ricos en serotonina. ¿Por qué? Porque aquí hay una reducción de la producción de serotonina, que es la hormona de la felicidad, ¿sí? Se recomiendan alimentos que sean precursores o que sean ricos en triptófanos, ácidos grasos y zinc. ¿Sí? Como hay una reducción en la serotonina, hay una tendencia, no siempre la misma, pero sí hay una mayor tendencia que el atleta femenino pueda optar por alimentos altos en azúcares refinados para compensar esta reducción de la serotonina y mostrar mayor felicidad. Entonces se recomienda el uso de frutas secas, frutas frescas, chocolate negro o semi amargo, dulces saludables en general. Alimentos ricos en magnesio también, que son legumbres, frutos secos y cereales principalmente. ¿Sí? ¿Qué alimentos tenemos que evitar? Pues generalmente no solo en la primera o en la segunda etapa, sino a lo largo del ciclo menstrual, deberíamos estar evitando el consumo de alcohol durante todo el ciclo, alimentos como bollería, fritos, rebozados, azúcares sencillos o procesados de mala calidad. El alcohol, ¿por qué? Porque como mencioné anteriormente, para inactivar el estrógeno que se da mayormente en la fase folicular, va a intervenir el hígado. Entonces, si consumimos alcohol durante todo el ciclo menstrual, el hígado va a metabolizar el 90% del alcohol y digamos que va a estar ocupado para poder inactivar estos estrógenos, ¿sí? Pudiéndose presentar sangrados abundantes e incluso mayor presencia de cólicos. Bollería, pues porque realmente son proinflamatorios y si ya estamos en nuestra menstruación, tenemos que buscar reducir esa inflamación fisiológica normal, ¿sí? Casos específicos que se pueden presentar, vamos a evitar el consumo de polifenoles que se da principalmente o se encuentran principalmente en la cafeína, en el té. Polifenoles en general también los vemos en el vino. ¿Por qué? Porque hay casos específicos que pueden presentar irritabilidad, sangrado abundante, dolor y anemia, que como ya vimos también son inhibidores de la absorción del hierro. ¿Sí? ¿Qué conclusiones podemos tener? Pues en realidad hay pocas recomendaciones nutricionales específicamente desarrolladas para mujeres atletas, puesto que como se mencionó, la producción hormonal es inconsistente y no podemos generalizar y extrapolar recomendaciones. El ciclo menstrual puede afectar las reglas o las estrategias nutricionales óptimas para el rendimiento. Las mujeres atletas deben preocuparse primero por mantener la disponibilidad energética adecuada para evitar llegar a las deficiencias energéticas que pueden reducir o presentar la triada del atleta femenino. Debemos reducir esa disponibilidad energética, ¿sí? Reducir la presencia de los REDs, que es la deficiencia energética relativa en el deporte, y se recomienda la sincronización del ciclo menstrual, ya que parece ser una herramienta óptima para mejorar el rendimiento del atleta, ¿sí? Es importante mencionar que debe ser completamente personalizada esta estrategia o esta sincronización al ciclo menstrual,
al deporte que se está realizando, porque interviene aquí la intensidad que se está manejando, a las condiciones medioambientales, porque también vamos a tener factores o disruptores endocrinos que vamos a ver más adelante en el Congreso. Y tiene que estar sujeto en particular también al estilo de vida que sigue cada una de nuestras atletas. Sí. Por aquí dejamos esta frase que es: comer es fundamental, nutrirse es un acto de amor propio. No solamente es el acto volitivo que hacemos de seleccionar el alimento, sino es importante considerar también qué calidad de alimento estamos ingiriendo como acto de amor propio para nutrirnos realmente. Y pues hablando de el rendimiento deportivo, mejorar este rendimiento para poder mejor cumplir récords o metas más altos cada día. ¿Listo? La siguiente diapositiva muestra la bibliografía utilizada para la presentación. Con gusto, si gustan, al final de la sesión podemos dejarle los links para que puedan descargar los artículos que se mencionaron. Y pues muchas gracias por su atención.